Hola familias, hoy vamos a hablar de las preguntas. ¿Qué tipos de preguntas hay? ¿Cómo las podemos formular? ¿Y cuáles son las más adecuadas dependiendo de las características del lenguaje de nuestros hijos? Comenzamos. En líneas generales existirían tres tipos de preguntas que vamos a ordenar de menor dificultad a mayor dificultad de respuesta. Las más sencillas serían las preguntas cerradas, aquellas en las que lo que esperamos como respuesta sea un sí o un no. Por ejemplo, ¿quieres zumo? Sí, no. La siguiente pregunta en orden de dificultad serían las preguntas de tipo semiabierto, en las que el niño tendría que dar como respuesta una opción de las que ya le hemos planteado. Por ejemplo, ¿quieres zumo o quieres galletas? Para que el niño elija una de esas dos opciones. Y la siguiente pregunta, la más compleja, sería preguntarle al niño ¿qué quieres merendar? Porque ahí el niño tiene que procesar la pregunta y tiene que extraer de su cerebro algo que sirva como merienda. El orden, como os digo, es este: respuesta de sí o no, respuesta de opción que le hemos dado o la pregunta abierta en la que tenga que responder lo que él quiera. ¿Cuándo tenemos que utilizar cada una de estas preguntas? Pues ahora mismo lo vemos. Lo ideal sería elegir siempre las preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque son las que no detienen la comunicación, son las que hacen que la otra persona tenga que elaborar más lenguaje. Pero algunas veces estas preguntas no son posibles, bien porque el niño es muy pequeño o bien porque el nivel de lenguaje no es del todo óptimo y entonces pues a veces pues o no les entendéis lo que dicen o no tiene el vocabulario suficiente o aún no sabe hacer frases, etc. Entonces, vamos a ir graduando. Lo importante es que vosotros sepáis que existen esas tres opciones y que las vamos a poder ir ajustando al nivel de lenguaje que tengan nuestros niños y también saber cuál siempre es el paso más para poder ir tirando un poco y favorecer ese desarrollo. Por ejemplo, si tenéis un niño en el que a veces no entendéis todo lo que dice porque hay muchos fallos en la articulación, podéis utilizar las preguntas de dos opciones: ¿quieres zumo o galletas? ¿Por qué? Porque de las dos opciones que elija probablemente, aunque no entendáis toda la palabra o no la pronuncie toda perfectamente bien, sí que vais a saber distinguir cuál es la que os está pidiendo. Posteriormente, si le preguntáis ¿quieres zumo o galletas? Y por ejemplo dice humo, la palabra no está bien dicha, pero vosotros sabéis lo que os ha querido decir. Podéis devolver la pregunta y decirle, entonces ¿qué quieres? Para que ella tenga que generar la respuesta sin que haya necesitado escucharla primero. Si, por ejemplo, el niño está muy cansado y lo único que necesitáis saber es si le apetece un vaso de leche antes de irse a la cama, pues a lo mejor no hay que tensar tanto la situación comunicativa y simplemente le podéis preguntar, ¿quieres leche? Para que conteste sí, no. Por tanto, importante que tengáis las tres opciones de pregunta y que podáis graduarla en función del nivel lingüístico del niño, en función de la situación y en función de si es algo, si es un acto comunicativo que entendáis que es muy importante o que es urgente, pues a lo mejor hay que preguntar sí o no, o si es en una situación de juego se pueden hacer preguntas más abiertas para tirar un poco de ahí. Tres opciones, elegid la que mejor se adecue a vuestra situación y a vuestros niños.